a empezar una serie de pláticas de uveitis y otras enfermedades inflamatorias del ojo, no precisamente uveitis, como ya saben, escleritis, pemfigoide de membranas mucosas, etcétera. Y bueno, tenemos el gusto de que hoy la primera plática nos las presenta el doctor Armando Pérez Torres, de quien quiero dar una semblanza. Eh, no me voy a llevar una hora, espero que menos, para que inicie lo más pronto Armando su sesión. Pues Armando es originario de Tepic, Nayarit, estudió ahí en su niñez y después vino a México a estudiar la educación media superior, el CCH en la UNAM. Después estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. eh, Posteriormente, había aplicado él para el examen nacional de residencias, el cual aprobó. Sin embargo, algo le pasó y decidió hacer una maestría en ciencias biomédicas. Entonces, Armando realizó una maestría en ciencias biomédicas en la UNAM, de la cual orgullosamente tiene una mención honorífica y además la medalla Gabino Barreda. Después, Armando continuó con su doctorado en ciencias biomédicas y un diplomado en ciencias médicas y ciencias de la complejidad posteriormente. Actualmente, Armando cuenta con más de 40 años de labor docente en la UNAM. Es jefe del Departamento de Morfología en la UNAM y tiene varios artículos publicados originales en revistas internacionales indexadas. Ha formado varios alumnos de maestría, doctorado y de residencias médicas en todo su trayecto eh, de investigación. El doctor Armando también actualmente participa o tiene una línea de investigación relevante en modelos paraclínicos de péptidos antitumorales, lo cual ha resultado en 4 patentes nacionales e internacionales, 6 artículos con factor de impacto y ha recibido el premio Puis León Weiss en 2017 en investigación oncológica básica y tercer lugar del premio Canifarma 2023. El abordaje metodológico implementado en estos estudios incluye el análisis histológico, histopatológico, inmunohistológico y ultraestructural con o sin inmunomarcaje. Ha colaborado en numerosos proyectos de diferentes áreas del conocimiento y derivado de lo anterior es copatentario en 4 patentes en México, en Estados Unidos y en Europa. Esta patente es de una vacuna nasal contra hígado graso y aterosclerosis. En el bienio del 96 al 97 fue presidente de la Sociedad Mexicana de Anatomía y es miembro de la Asociación Mexicana de Microscopía. En el Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina fungió como coordinador en investigación del 2010 al 2016 y ha sido jefe del laboratorio de filogenia del sistema inmune de piel y de mucosas durante más de 25 años. En 5 ocasiones ha sido propuesto para ser titular del Departamento de Biología Celular y Tisular. Cuenta con más de 40 artículos originales y de divulgación en revistas nacionales, 120 artículos en revistas internacionales con factor de impacto e indexadas, 3 capítulos de libros de texto de inmunología e histología y 8 capítulos en libros especializados. Como les decía, él ha dirigido tesis de licenciatura,
tesis de maestría y tesis de doctorado, más de 6 de cada una de estas áreas y 2 de especialidad y 10 servicios sociales en investigación. Eh, Ha dictado numerosas conferencias sobre una pasión personal de Armando, que es la vida de Santiago Ramón y Cajal. Durante más de 20 años ha desarrollado diferentes actividades en este ámbito editorial, destacando también haber sido editor de la revista mexicana Laborat Acta durante 3 años y editor asociado de Fronteras en Oncología y de Breast Cancer Section en el 2022 a 24. En el 2020 confundó y sigue vigente en 2026 la Caravana de la Ciencia, que es un sitio para la difusión y divulgación de la ciencia en línea, la cual pueden ver ustedes en Facebook, en YouTube y en Ciencia UNAM. El doctor Armando pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1990 y desde el 2020 a la fecha, eh, su nivel de SNI es de nivel 2 y cuenta con el apoyo del PRIDE en nivel D desde el 2016 a la fecha. Armando orgullosamente es papá y es padre de 6 hermosos y increíbles hijos. Armando, pues te doy gracias otra vez por tu participación y yo estoy seguro que todos van a disfrutar esta ponencia tuya. Gracias, Armando. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. El honor es para mí compartir un poco con ustedes, especialistas, muchos otros que estén quizá iniciando en la oftalmología, en sus diferentes rubros, compartir desde la visión de un morfólogo, que soy yo, eh, una de las, a platicarles sobre una de las partes de uno de los órganos en el que se combinan prácticamente todos los niveles de complejidad molecular, subcelular, celular, tisular, de histodiferenciación y de organogénesis. Es un órgano maravilloso, presente en una gran cantidad de seres vivos, entre los cuales se comparten muchas similitudes y, por supuesto, habrá otras particularidades distintivas de acuerdo al hábitat y a las costumbres de los diferentes animales, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar sobre anatomía, histología de la uvea y muchas gracias al doctor Miguel Pedrosa por esa semblanza. Aclararía que no soy jefe de morfología, sino hice maestría y doctorado en ciencias morfológicas. Eh, en la facultad pues no existe un departamento de morfología, pero pues sí soy un apasionado de la estructura. He dado muchas clases de anatomía durante 19 años, de embriología no, de histología algo así como 30 también, 30 y tantos años. Entonces, a mí me gusta mucho la estructura, soy médico, por lo tanto no dejo de ver la perspectiva humana en la enseñanza en general de la histología y por supuesto cuando me tocó ser profesor de anatomía, de la anatomía. Pues muchas gracias, doctor Miguel Pedrosa, por invitarme de nuevo a platicar sobre esto. Pues muy brevemente y a prisa, porque el tiempo es corto y la semblanza fue larga, eh, pues el ojo es una de las estructuras, el globo ocular, que le gusta mucho dar ese tema a los ayudantes de profesor porque se ha sistematizado relativamente bien su estudio y su descripción. Entonces, desde el punto de vista estructural y funcional, embriológico, patológico, clínico, el ojo tiene tres túnicas distintivas, ¿no? La primera, la más externa, se le conoce como la túnica externa o túnica fibrosa, formada por la esclera y la córnea. Es una esfera o son más bien son dos esferas empotradas una sobre la otra con diferente eh, circunferencia o grado de circunferencia,
siendo la esclera la parte posterior, profunda, no transparente, que le da forma y resistencia al ojo. Y en la parte anterior, la córnea, sin duda la lente más importante del ojo, la córnea como la porción transparente, importantísima para el inicio de la formación de imágenes en el ojo. La córnea tiene un espesor como de 8 a 1,1 milímetros de grosor, mientras que la esclera de 0,4 a 1. Tienen un sitio de unión que es algo así como, yo siempre me imagino al limbo esclerocorneal como la zona del duodeno, vías biliares y páncreas para un cirujano, así una exquisitez morfológica y de mortalidad, y el limbo esclerocorneal como una pues exquisitez estructural para el oftalmólogo, sin duda. Revistiendo por dentro a la mayor parte de la túnica fibrosa, tenemos a la úvea o túnica vascular o tracto uveal también conocido. Su nombre de úvea pues viene de uva porque una vez que los antiguos anatomistas, si ustedes quieren lo pueden hacer con algún ojo no humano, por supuesto, no hay muchos disponibles, cuando se diseca la túnica fibrosa, particularmente la zona de la esclera, el aspecto del ojo es como de una uva, sobre todo estas uvas moradas, dado que la túnica vascular no solamente es vascular, sino está altamente melanizada gracias a la presencia de melanocitos, de células pigmentadas naturalmente, pero también de macrófagos melanizados. Estos serían los dos elementos junto con la circulación, junto con los vasos sanguíneos muy ricos que le confieren esa coloración oscura y de ahí su nombre de úvea en la similitud a la úvea, a la uva. La, la úvea tiene como el anterior, como dos sitios distintivos, esclera y córnea para la túnica fibrosa. La túnica vascular tiene tres regiones que se parecen mucho en su composición, pero que tienen particularidades de histodiferenciación, yo podría decir más allá de eso, de biología tisular y orgánica como órgano, claramente distintas, pero también muy parecidas. Estos son la coroides, que reviste gran parte por dentro, cubre por dentro a la esclera. Hacia adelante se continúa con el cuerpo ciliar y más anteriormente con el diafragma del ojo, el iris. Eh, Entre la túnica vascular y la esclera hay una unión relativamente laxa o bastante laxa en algunos sentidos, pero que es importante desde el punto de vista funcional, como seguramente comentaremos posteriormente. Más internamente tenemos a la túnica nerviosa o la túnica interna, también conocida en términos generales como la retina. Y la retina, pues dividida ya después morfofuncionalmente en la retina visual y la retina ciega. Podríamos decir que la retina visual, en donde encontramos diferentes tipos de neuronas modificadas, unas de ellas funcionando como fotorreceptores, los conos y bastones, y otros como células que forman un entramado sináptico que es muy importante para generar los impulsos nerviosos que finalmente viajarán a través de los axones de unas de estas neuronas, las más internas, que son las células ganglionares, para formar el nervio óptico. Esta retina que es esencialmente nerviosa, podríamos decir que es de los pocos sitios, quizá junto con la membrana olfatoria, con el epitelio olfatorio, donde podemos observar directamente, instrumentadamente, el sistema nervioso, ¿sí? La retina visual, es decir, donde se hace la transducción de la información que viaja con los fotones, termina hacia adelante en un sitio más o menos brusco, es esta terminación, y hay una transformación
histológica muy importante de ser una retina, como dicen los libros de histología clásico, de 10 capas a una retina de 2 capas, que ahora le vamos a llamar epitelio del cuerpo ciliar y epitelio del iris. Es justo lo que se ve aquí cubriendo estas que parecen manitas, ¿no? Con un dedito más largo. Esto que se ve de línea punteada, pues sería el epitelio del cuerpo ciliar y en la parte, en la cara posterior del iris, el epitelio del iris. En la parte posterior del ojo, los axones de estas fibras, de estas células ganglionares salen, perforan podríamos decir que perforan la esclera, hay una zona ahí cribosa, con hoyitos para que pasen los axones altamente mielinizados y formen el segundo par craneal o nervio óptico. Ujú. Integrando estos elementos, tenemos este esquema en donde podemos ver otros elementos importantes, por ejemplo, la lente o cristalino sostenida, como se ve aquí, por el ligamento suspensorio del cristalino o la zónula de zinc o las fibras zonulares que son generadas por el epitelio del cuerpo ciliar, ajá, y que, bueno, será un límite anatómico, funcional, clínico, de lo que se ha conocido como el segmento anterior, lo que queda de la lente hacia adelante, y el segmento posterior, fundamentalmente ocupado este segmento posterior, pues por las capas que mencioné a ese nivel y en su parte interna por una cavidad ocupada por una matriz extracelular particular que es el cuerpo vítreo, ocupando esta gran cavidad que se llama el cuerpo vítreo. Como ven, está aquí representado en una línea azul punteada, lo que se conoce como el eje visual es la trayectoria desde el polo anterior casi hasta el polo posterior, poquito por fuera del polo posterior, eh, eh, el eje visual, que es donde caerían la información visual a una zona de la retina en donde se considera que hay el máximo de agudeza visual o de la visión fina y en donde predomina un tipo de fotorreceptor que se conoce como los conos. Ahí hay cuantitativamente un pico enorme de conos que van disminuyendo conforme nos vamos dirigiendo a la periferia de la retina visual, que aquí está en rojo, hasta su límite anterior, que se conoce como la hora serrata por la morfología que tiene y que veremos en un momento. Y por otro lado tenemos el eje anatómico, que sería la distancia más larga desde el polo más anterior de la córnea hasta la parte posterior del ojo, ¿sí? Como se puede ver, em, el eje anatómico pues, se ubica entre la salida del nervio óptico más cercano a este que de la zona de máxima agudeza visual de la retina o fóvea central. Aquí le he puesto un tachecito porque vean en este esquema de un libro que me gusta mucho, pero el canal de Schlemm, como veremos después muy rápidamente, un seno venoso escleral que se le llama, ubicado a la altura del limbo esclerocorneal, está aquí representado en azul, como si estuviera más bien en la raíz del iris y en este espacio limitado por el iris y el cristalino que conocemos como la cámara posterior, que se comunica a través de la pupila con la cámara anterior. Ustedes saben que en el ángulo iridocorneal ahí está un complejo de drenaje del humor acuoso que ocupa estas dos cámaras, ¿no? La anterior y la posterior. Entonces aquí lo puse como un errorcito de dedo de los dibujantes. Y aquí está lo mismo que mencionamos hace rato, solo pues en un corte de un ojo humano, de un ojo de mono, eh, en un corte pues, bastante bueno, por cierto, el ojo es muy difícil de cortar, de procesar, en donde vemos
la córnea, la parte transparente de la capa fibrosa, la cámara anterior, la pupila aquí pues muy abierta porque esto es postmortem, está en dilatación, en midriasis, y las flechas rojas está señalando aquí pues el origen de producción de este líquido que ocupa estas dos cámaras, la cámara posterior y la cámara anterior, que es el humor acuoso, y la verde, la dirección hacia el ángulo que se forma entre el iris y la córnea, el ángulo herido corneal, donde estará pues un complejo de estructuras encargadas de el drenaje de este líquido, ¿verdad? Y bueno, aquí están el eje óptico, el eje anatómico, perdón, en rojo, el eje visual en azul, y aquí he puesto una línea verde, aunque podría ser de otra manera, para señalar pues esta división entre segmento anterior y segmento posterior. He agregado también en línea aserrada la hora serrata, esta límite anterior de la retina visual para luego continuarse como el epitelio que cubre a la segunda parte, a la segunda porción de atrás hacia adelante de la uvea, del tracto uveal, que es el cuerpo ciliar, y en la parte posterior del iris, ¿no? El epitelio del iris. Bueno, rápidamente, desde el punto de vista embriológico, ustedes recordarán que el ojo o el ojo y la vía visual, las estructuras oculares nerviosas derivan del diencéfalo. Es como una evaginación del tercer ventrículo, primero en forma como de vesícula óptica que va elongándose y acercándose hacia el ectodermo de la cabeza, y durante ese proceso va teniendo modificaciones, y la más importante es que esta vesícula se invagina, de manera que ahora, en lugar de ser una vesícula con una sola pared, la invaginación genera dos paredes, una interna y otra externa, en continuidad, y entre ambas un espacio del que se le puede llamar ya intrarretiniano, porque esto va a dar lugar lo que está en amarillo en la mayor parte, que cubre por dentro a la coroides, a la parte más grande del tracto uveal, la retina visual o la capa nerviosa, neural también le llaman, y hacia adelante, aquí no está representada la hora serrata, por supuesto, el epitelio del cuerpo ciliar, y finalmente en la parte más anterior, el epitelio del iris. Esta estructura nerviosa diencefálica ejerce inducción morfogénica, digámoslo así, sobre el ectodermo sobre el ectodermo de la cabeza, y este se invagina para formar inicialmente una estructura vesicular, la vesícula del cristalino, y aquí yo he agregado en color morado la membrana o la lámina basal del ectodermo, que cuando se invagina y se forma la lente del cristalino, esta membrana basal queda externa. Una característica que ustedes sabrán ya muy bien del cristalino, tener en la parte externa una gran membrana basal, de las más gruesas, junto con la membrana basal glomerular. Y en rojo he puesto la membrana basal, vamos a llamarle membrana basal ahorita, la membrana basal del el tallo óptico de la vesícula, ahora copa óptica, y como ustedes ven, cuando se invagina casi concomitantemente a la formación de la vesícula del cristalino, pues también con ello se invagina la membrana basal, quedando colocada internamente en lo que será pues la pared externa de la cavidad vítrea, ¿verdad? De la cámara vítrea. El cristalino va a recibir después otros estímulos que van a cambiar su morfología. Una de ellas es que el epitelio profundo o posterior, esas células se empiezan a elongar, a ser muy largas y a cerrar la luz de la vesícula. A estas células ya más largas se les va a conocer como fibras del cristalino, dada su morfología, y serán pues las que formen el núcleo del cristalino, ¿no? Después, el epitelio que queda adelante, el epitelio anterior, mantendrá una tasa mitótica no muy alta, ya postnatalmente, pero durante el desarrollo sí, a nivel
de lo que se conoce como el ecuador para ir aportando nuevas células que se elonguen y que se conviertan en las fibras del cristalino, unas células muy aplanadas, prácticamente carentes de organelos, interdigitadas entre sí y que le van a conferir al cristalino una cierta variabilidad limitada de su forma biconvexa. Ujú. Al mismo tiempo, el ectodermo de la cabeza va a formar la, la córnea, no toda la córnea, el epitelio de la córnea, y aquí va a ser muy importante la participación de lo que está rodeando esta copa óptica ya con diferente nivel de diferenciación, de histodiferenciación y de órgano diferenciación o de organogénesis, el mesénquima. El mesénquima que rodea a la copa óptica importantemente va a dar lugar a la mayor parte de las estructuras del tracto uveal, pero también a la esclera, a esta parte de la túnica fibrosa. Y en la parte anterior va a contribuir a la formación del iris, la parte anterior del iris, la parte posterior es el epitelio de esa parte anterior de la retina, la más anterior de todas, de la retina, ciega, la que ya no tiene fotorreceptores y que se ha reducido a dos capas que platicaremos en un rato. La córnea pues tiene otras estructuras no epiteliales, ectodérmicas, que derivan justamente de este mesénquima. Así que en el ojo tenemos fundamentalmente estructuras derivadas del neuroectodermo diencefálico, que en algún del tubo neural o de esta vesícula secundaria de lo que era un tubo neural, y que antes había sido el neuroectodermo dorsal, ¿verdad? Entonces, el ectodermo, vamos a ponerlo así como común y corriente de la cabeza, el neuroectodermo, que está en la parte posterior del embrión, y el mesénquima, que va acompañando a esta formación de este órgano sensacional, ¿no? Y aquí tendríamos eso, nuevamente, la copa óptica en rojo, la capa que tendrá conos y bastones, células bipolares, células horizontales, células amacrinas, células ganglionares, diferentes tipos de neuronas, todas ellas, que van a ser las importantes en la transducción de la fotoinformación que llega a través de atravesando la córnea, la lente, el humor acuoso, el cuerpo vítreo, etcétera, y que la van a transducir en un impulso nervioso que llegará centralmente incluso hasta la corteza cerebral del área calcarina, ¿no? Del área 17, 18 y 19. Nótese aquí algo muy importante, que entre la capa interna de esta copa, que será la capa neural, y la capa externa, dada la invaginación, hay un espacio intrarretiniano que va a ser virtual, o sea, va a permanecer siempre, pero no se van a generar uniones fuertes entre la capa neural y la capa pigmentaria de la retina, ¿sí? Esta última capa, la externa, se llama capa pigmentaria, va a ser un epitelio cúbico con algunas prolongaciones citoplasmáticas que envuelven la porción fotorreceptora de conos y bastones y está altamente pigmentado. Entonces, la retina, pues, podríamos decir que tiene, pues, la parte nerviosa y su epitelio que lo acompaña y que es muy, muy importante para la función retiniana, ¿sí? Ya lo veremos más tarde. Y en azul está pues una etapa de diferenciación del cristalino, ya se están cerrando la vesícula y formándose las fibras del cristalino, y en color marroncito está el mesénquima, que como les había mencionado, va a contribuir a formar la córnea, el iris, y externamente rodeando a toda la copa óptica o prácticamente la mayor parte de ella, a el tracto uveal y a la esclera. Bueno, aquí tenemos más de lo mismo, ¿no? En un corte histológico del lado izquierdo y un esquema del lado derecho, ¿no? Aquí nótese cómo en la semana 8 de gestación ya se ven algo
de fibras musculares, de los músculos extraoculares, ya se empieza a ver esta parte posterior al cristal, al epitelio de la córnea, que eventualmente será el estroma corneal, el endotelio de la córnea y las membranas acompañantes. ¿Ok? Este es un repaso muy grande y aquí estaría, digamos, el resumen más grande que se podría hacer más general de esto, ¿no? La túnica fibrosa, esclera y córnea, sus dos partes importantes, las partes de la córnea, el epitelio corneal, un plano estratificado ahí con una superficie laberíntica muy interesante, la membrana de Baumann, el estroma corneal de colágena 1 y 5 en una organización ortogonal muy importante que se dice ayuda a mantener la transparencia, la membrana de Descemet, que es como una membrana basal del endotelio corneal, el cual está vecino y está siendo bañado por el humor acuoso que ocupa la cámara anterior. La esclera, pues es un tejido conjuntivo denso, dispuesto irregularmente, que tiene como componente importante, ahorita veremos algunas otras cosas, esta zona entre la esclera y la córnea, el limbo esclerocorneal, donde se ubica más o menos por ahí, en ese espesor, el canal de Schlemm o seno venoso escleral, el principal medio de drenaje del humor acuoso. ¿Sí? Por otro lado, tenemos a la úvea con sus tres componentes, de atrás hacia adelante la coroides, la más amplia, el cuerpo ciliar prominente y hacia adelante el iris, que divide a la cámara anterior de la cámara posterior y que su pupila es la que comunica a estos dos espacios ocupados por el humor acuoso. Es el cuerpo ciliar y estructuras del cuerpo ciliar, el epitelio del cuerpo ciliar, ese derivado anterior de la retina ciega, la que formará el humor acuoso, ahí se va a producir el humor acuoso, y también eh, los elementos que sostienen, vamos a ponerlo así, sostienen al cristalino. No es la única función el sostenerlo. Participan de manera muy importante en favorecer que el cristalino, por acción muscular activa del cuerpo ciliar, modifique su biconvexidad. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la túnica nerviosa o la retina, que tenemos ahí las dos grandes divisiones, la retina sensorial o visual, que reviste por dentro a la coroides, prácticamente donde termina la coroides y empieza el cuerpo ciliar, ahí mismo está la ora serrata, que es el límite anterior de la retina visual, ¿no? Y la retina no sensorial, no visual o retina ciega, que es la continuación de esta retina, pero en forma, insisto, he repetido ya, del epitelio del cuerpo ciliar y del epitelio del iris. Pero además, habría que considerar como parte de esta túnica embriológicamente hablando, funcionalmente hablando, al epitelio pigmentario de la retina, porque juega un papel fundamental en la fisiología retiniana. ¿Sí? La lente o cristalino, como decíamos, tiene una cápsula que es el derivado de aquella membrana basal que quedó por fuera cuando se formó como vesícula. El cierre de esta vesícula por la elongación de atrás hacia adelante de el epitelio posterior de ese momento, transformándose en las fibras del cristalino y quedando solamente en la cara anterior, la que ve, digamos, hacia parte de la cámara posterior, hacia la pupila, incluso pues a través de la pupila, la cámara anterior, ahí sí hay una superficie epitelial cúbica, rodeada también por su cápsula, ¿no? Y bueno, la masa del cristalino formada por el estroma, así se le llama, o centro del cristalino, a su vez por estas células epiteliales modificadas, largas, a manera como de tablas muy largas, aserradas hacia los lados, en sus periferias, que son las fibras del cristalino, las nucleares centrales y las que se van empalmando ordenadamente a lo largo de la
morfodiferenciación del cristalino, como las corticales, las que están por fuera, ¿verdad? Bien, como es importante la esclera en su relación, bueno, también la retina, o sea, aquí vamos a hablar de tracto uveal, pero en realidad, como ustedes saben, no se puede hablar de los componentes del ojo de manera desvinculada. Eh, Hay que integrarlos, pero bueno, en este momento particularmente hablaremos del tracto uveal, pero me parece interesante, importante mencionar a la esclera, dada la buena relación, también de la retina, ¿no? Por supuesto, pero eso es otro tema. Eh, a lo mejor hasta lo doy en otro lado, en otro, ojalá me invite el doctor Jonathan Garfias y ahí doy retina, y si me invitan aquí cuando no vaya alguien, también damos retina, pero bueno, la esclera, este tejido conjuntivo denso, colágeno distribuido irregularmente, es importante que tenga esta distribución irregular para soportar las presiones intraoculares. Si fuera regular como un tendón, pues quizás se disecaría, ¿verdad? Y habría las capas internas harían una especie de herniación a través de este tejido conjuntivo de fibras ordenadas, pero como es una red irregular, bueno, sostiene muy bien o resiste muy bien las presiones, ¿no? Ya habíamos dicho sus grosores, 1 milímetro en la parte posterior, a nivel del ecuador del ojo, 0,3 a 4 milímetros, y hacia el limbo esclerocorneal, 0,7 milímetros, en donde va a coaptar ahí con una córnea que más o menos va a tener el mismo espesor en ese nivel. Los libros dicen que tiene 3 capas con límites poco definidos: la lámina epiescleral, o sea, lo que está por encima, la más externo, que es tejido conjuntivo laxo, justo en su límite o transición hacia un tejido adiposo y a otras fascias que están ahí un poco, a veces, dependiendo de los textos, más complejas de entender, a veces menos complejas de entender, ¿sí? Es la lámina epiescleral. Luego tendríamos la sustancia propia o la esclera, que algunos libros le llaman la cápsula de Tenon, otros libros no, dicen que la cápsula de Tenon es una fascia, una especie por fuera de propiamente la esclera, que va a contribuir a formar una fascia de los músculos extraoculares, y que en realidad esta cápsula de tendón se va a extender hasta por abajo de la conjuntiva, ¿no? Y solo en la parte posterior, esta pequeña cápsula conjuntiva, que aparentemente con unión laxa a a la lámina epiescleral y a la esclera propiamente dicha, facilita los movimientos provocados por la contracción de los 6 músculos extraoculares, ¿no? Entonces, bueno, la lámina supracoroidea, es decir, la que está colindando con el tracto uveal ya en su porción coroidea, donde está la coroides, es la lámina supracoroidea. Ajá. Podríamos decirle infraescleral, pero no se le llama así. Es lámina supracoroidea, también llamada lámina fusca. Fusca quiere decir algo así como tenebroso, oscuro, negro, opaco, dada su coloración. Y bueno, esta lámina supracoroidea está unida a la coroides. Algunos dicen también, también la coroides tiene esta lámina fusca como parte de su estructura. Bueno, este límite poco definido entre uno y otro, desde el punto de vista histológico, es difícil hasta que es claramente tejido conjuntivo o hasta que es claramente eh, una estructura altamente vascularizada, pigmentada, como es la coroides, ¿no? Entonces, el límite entre ambos para mí es la lámina supracoroidea, lámina fusca, pertenece a los dos. ¿Hay alguna zona especial donde pareciera que la lámina fusca debería ser considerada más de la coroides, como muchos autores lo defienden y otros no tanto? Esta lámina supracoroidea está formada por fibras de colágeno y fibras elásticas, en donde están obviamente fibroblastos que producen esta matriz extracelular. Hay melanocitos, macrófagos, y lo puse entre comillas porque a veces algunos, incluso artículos, dicen otras células del tejido conjuntivo.
siendo que el tejido conjuntivo, como del que estamos hablando, solo tiene como constitutivo a los fibroblastos. Si acaso podríamos hablar de los pericitos que rodean la microvasculatura que se forme dentro de la coroides, ¿no? Ahorita que estamos hablando de este nivel de la coroides. Bien, también se describe que entre la lámina epiescleral y la sustancia propia hay un espacio potencial, es decir, está ahí, no está abierto, pero está potencial como el espacio que está entre mis manos, que se le llama el espacio de Tenon también, y que facilitaría esta rotación. O sea, ahí el término cápsula de Tenon, espacio de Tenon, se, se confunde entre sí. No es que estén mal uno y otro, sino a veces se define más de una manera que de otra. Y aquí lo vemos en este esquema. La cápsula de Tenon para estos autores es esta vaina deslizante que separa el globo ocular del tejido graso orbitario. Y en la parte posterior, donde entra el nervio óptico, o donde sale más bien por la dirección del impulso eléctrico, la cápsula de Tenon se fusiona con la esclerótica o la esclera, ¿sí? En la parte anterior, como se ve aquí, el número 21, pues va a terminar abajo del epitelio de la conjuntiva vulvar, ¿no? Esta mucosa que cubre a la esclera hasta el límite con la córnea, ¿no? Ustedes saben que la conjuntiva pues no invade normalmente a la córnea y ahí terminaría esta cápsula de Tenn. La fascia muscular que rodea a los músculos rectos y a los oblicuos derivaría para algunos anatomistas justamente de la cápsula de Tenon. O sea, esa cápsula no es muy sencilla, no es una capita, sino tiene pues como la formación de varios compartimentos, ¿no? Entonces, la túnica vascular o úvea o tracto uveal o túnica media del ojo está dividida de adelante hacia atrás por el iris, el cuerpo ciliar y coroides, o de atrás para adelante, como ustedes quieran. Eh, Aquí, en resumen, tenemos que el iris tiene una superficie, tiene una parte central que es el estroma, cuya superficie anterior carece de epitelio, tiene unos surcos y unas crestas y unos valles muy pronunciados, y ese estroma está formado por fibroblastos, por melanocitos, por vasos espirales que derivan, justamente pertenecen a la túnica vascular, o sea, es un continuo anatómico, morfológico de los vasos que vamos a ver en la úvea, en la coroides, en el cuerpo ciliar y en el cristalino, ¿sí? Con una interrelación o anastomosis muy amplia, formando estructuras específicas vasculares en diferentes partes del tracto uveal. Y en la parte del estroma, el músculo esfínter de la pupila rodeando justamente el borde pupilar para reducir el diámetro pupilar por esta regulación autonómica parasimpática, ¿no? Aquí les dejo de tarea repasar pues la inervación parasimpática desde el núcleo accesorio del tercer par o núcleo de Edinger-Westphal o de Jakubowicz también, hasta su sinapsis en el ganglio ciliar y de aquí esta segunda neurona pues inervando al músculo esfínter de la pupila. Y en la parte posterior del iris, la superficie posterior neuroepitelial del estroma, eh, le dicen el epitelio posterior. Yo le suelo llamar solo el epitelio del iris porque no hay un epitelio anterior. Tiene este epitelio dos capas, una anterior que es epitelial y muscular, y en esta parte funcional de diferenciación especial ahí, esta célula epitelial también funciona como músculo dilatador de la pupila. El epitelio tiene una trayectoria más o menos radial desde la periferia o desde la raíz del iris casi hasta el borde pupilar y funciona como un dilatador de la pupila, oponente del esfínter de la pupila, este último, como dijimos, con inervación parasimpática,
mientras que el dilatador con inervación simpática originada desde los segmentos bajos de la médula espinal, el ganglio simpático cervical superior, que forma estas axones, estas neuronas autonómicas, un plexo que va en la adventicia de la carótida, y esta carótida, este plexo sigue a la carótida interna, la interna, eh, para llegar al ojo, pues da finalmente, después del seno cavernoso, la arteria oftálmica y con él la distribución a través de los vasos derivados de esta arteria oftálmica, la principal fuente de irrigación de sangre arterial del ojo, pues la inervación autonómica simpática para vasos sanguíneos, pero también para el músculo dilatador de la pupila. La capa posterior está altamente pigmentada, tan pigmentada que a veces es difícil ver los detalles de las células y protruyen hacia la cámara posterior. Aquí tenemos entonces un epitelio, una capa anterior neuroepitelial, una capa posterior muy pigmentada, la primera formando también el dilatador de la pupila, y estas dos capas de células son la parte más anterior de esa retina que se formó cuando se invaginó la vesícula y formó la copa óptica, y que en la parte más anterior va a ser ayudado por el mesénquima para formar completamente el iris, ¿verdad? Bien, el cuerpo ciliar, que sería la que sigue hacia atrás del iris en continuidad, está dividido morfológicamente eh, en dos partes. Una porción que está plegada, formando unas 75 crestas radiales en torno al cristalino, que se llaman procesos ciliares y que desde el punto de vista etimológico también se le conoce como pars plicata, ¿sí? O corona ciliar, también le llaman algunos. Estos eh, procesos ciliares 70-75, con variaciones interespecie, están cubiertos internamente por el epitelio que conocemos como retina ciega, el mismo epitelio en continuidad con el del iris, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a llamarle el epitelio del cuerpo ciliar, un epitelio cúbico de dos capas, cuyas, digamos, superficies interna y externa están cubiertas por esa lámina basal o membrana basal que se invaginó, ¿verdad? Que se invaginó en la formación de la copa óptica. Como ven, entender al menos los principales movimientos morfogénicos del ojo desde el punto de vista embriológico nos ayuda a entender la histología del ojo también. Entonces, bueno, este epitelio está, digamos, externamente e internamente cubierto por una lámina basal y por lo tanto, esas células, una cúbica y otra cúbica, están asentadas sobre estas láminas basales en sus dominios basales, mientras que los dominios que coaptan unos con otros son los dominios apicales que están o que presentan espacios entre ellos que ahorita veremos con microscopía electrónica, ¿sí? El cuerpo ciliar. Bueno, hacia atrás, hacia la coroides, hacia la retina, podemos decir, los procesos ciliares se van haciendo menos prominentes, se aplanan y vamos a tener una porción plana o más plana con algunas crestas, algunas hendiduras longitudinales que se llama la pars plana o la porción plana o el orbículo ciliar, ¿no? ¿Qué hay en el espesor de estos elementos de los procesos ciliares y de las paras planas? Bueno, ahí vamos a tener eh, justamente el estroma o también llamado por algunos libros la porción uveal del cuerpo ciliar. ¿Qué hay ahí? Bueno, el componente más importante es un músculo complejo que se llama músculo ciliar
o músculo de la acomodación, dado que al menos la contracción de dos de sus tres tipos de fibras, de acuerdo a la dirección que tienen, participan en hacer que las fibras sonulares producidas por el epitelio y que se insertan adelante y atrás y en el ecuador del cristalino se aguanguen, se afloje la tensión y el cristalino aumente su biconvexidad. ¿Mm? ¿Cuándo se hace esto? Cuando necesitamos eh, hacer visión cercana. Y este cambio en la biconvexidad del cristalino, voy a usar el término eh, que se acomoda para ser más biconvexo y hacer un enfoque en visión cercana, se le conoce también por eso como el músculo de la acomodación. Entonces, la porción gruesa mayor, la masa del cuerpo ciliar, es el músculo ciliar, evidentemente con otros elementos acompañantes, como ahí hay grandes, muchos melanocitos, muchos vasos sanguíneos, por eso pertenecen al tracto uveal o túnica vascular, ¿sí? Estos vasos sanguíneos muy relacionados con el epitelio que cubre a los procesos ciliares, pero también a la porción plana, forman capilares fenestrados, es decir, capilares que tienen ah, adelgazamientos de su citoplasma, haciendo una especie de pequeñas ventanitas con membrana o con un diafragmita, pero que facilita la, eh, el paso de plasma hacia afuera de los vasos sanguíneos, el cual va a ser tomado por el epitelio del cuerpo ciliar para modificarlo y secretar humor acuoso hacia la cámara posterior. Después este humor pasa por la pupila y llena la cámara anterior y a nivel del ángulo iridocorneal va a ser drenado por pues, el retículo trabecular que hay ahí y después hacia el seno venoso escleral. Esa es la vía más importante de drenaje de humor acuoso y el sitio de producción pues es el epitelio del cuerpo ciliar, ¿sí? Ese epitelio, como decíamos, tiene una capa interna no pigmentada, que sería como la continuación, voy a ponerlo así, la continuación de la capa de fotorreceptores bipolares, amacrinas, horizontales y ganglionares, cubiertas internamente por una membrana basal. La membrana limitante interna de la retina, la membrana basal más interna de la copa óptica, ¿sí? Y en la parte externa, la capa pigmentada, que es la continuación del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, en el cuerpo ciliar, la capa más interna, la que ve, digamos, o está tocada, está colindante con el cuerpo ciliar, con el cuerpo vítreo, es no pigmentada y la externa es pigmentada y continuación prácticamente de eh, el epitelio pigmentario de la retina. Ese epitelio que separa a la retina neural de la coroides. Ya veremos ahí la membrana basal especial que se forma, una membrana que se forma entre el epitelio pigmentario de la retina y la membrana basal de los capilares de la coroides, de esta capa o de esta parte del tracto uveal o túnica vascular, cuya función va a ser principalmente nutrir o dar elementos nutricios, oxígeno, cosa, etcétera, a la parte externa de la retina, mediado esto a través del epitelio pigmentario de la retina. Podríamos decir que el epitelio pigmentario de la retina, eh, si está mal, la retina no va a funcionar bien, ¿sí? Por la razón que sea que esté mal.
Bien, aquí he dibujado un corchete donde digo el humor acuoso, pues se produce gracias a que hay capilares fenestrados y hay un epitelio ciliar de dos capas que va a hacer esta modificación del filtrado del plasma para formar el humor acuoso. Pero por otro lado, la capa interna no pigmentada forma estos especie de tendoncitos que se insertan en la cápsula del cristalino a nivel del ecuador, de lo que divide la superficie anterior y posterior, y también hacia estas superficies en la periferia del cristalino, en lo que se conoce anatómicamente como la zónula de zinc, ¿sí? Esto rodea al cristalino, ajá, y esta zónula, la tensión de esta zónula, de estas fibras de la zónula, pues está definida por la actividad contráctil del músculo ciliar. Ya veremos un poquito más de detalles al respecto. La coroides, es la parte más grande del tracto uveal y que cubre por dentro a la esclera y por fuera al epitelio pigmentario de la retina neural visual. La coroides también hay diferentes autores que le describen varias capas, otros nada más dos, unos cuatro, otros hasta cinco, ¿sí? Entonces, la parte gruesa de la coroide se llama el estroma coroidal o estroma coroideo. Y ese estroma coroideo está formado por vasos de gran calibre, bueno, de acuerdo al ojo, ¿verdad? De pequeño calibre y los capilares derivados de estos vasos, es decir, de la periferia hacia el epitelio pigmentario, hacia adentro, el calibre de los vasos coroidales va disminuyendo porque se van ramificando hasta que forman esta microcirculación de capilares también fenestrados eh, que están por fuera del epitelio pigmentario de la retina, ¿sí? En la vecindad. ¿Qué separa a este epitelio, a este endotelio fenestrado de la capa coriocapilar, la más profunda de la coroides, formada por capilares grandes, y el epitelio ciliar, el epitelio pigmentario, que acoge a la porción fotorreceptora de conos y bastones y con unas prolongaciones en donde hay melanosomas los envuelve? Ajá. Está la membrana de Bruch, membrana vítrea, que en realidad es una composición de ambos, tanto del epitelio pigmentario como de el endotelio de los capilares de la capa coriocapilar. Bien, pues esto que está aquí de rojo es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Vean en rojo la coroides cubriendo a la retina hasta la hora serrata, que es el fin anterior de la retina, en donde va a pasar de 10 a 2 capas, vamos a ponerlo así, y esas dos capas van a formar el epitelio del cuerpo ciliar, primero cubriendo la pars plana, la porción plana u orbículo ciliar, luego la porción plegada formada por los procesos ciliares y luego la cara posterior del iris hasta el borde pupilar y un poquito hacia adelante, no mucho, ¿no? Porque dicen que eso se hace anormal. Poquito el borde pupilar y un poquito protruyendo hacia el borde de la cara anterior, el borde pupilar de la cara anterior, ¿sí? Entonces, esto que está aquí de rojo es la túnica vascular, ¿sí? El cuerpo ciliar, desde la hora serrata hasta la raíz del iris, es la parte fija del iris. La parte libre relativamente es la apertura pupilar. Hasta ahí es el cuerpo ciliar y mide unos 6 milímetros. Todo esto es circunferencial porque esto es una esfera, ¿verdad? Entonces hay que imaginarlo de esa manera. Bien, es la túnica vascular. Entonces, ¿cómo se originan o de dónde se originan los vasos sanguíneos? Bueno, eh, ya decíamos, la arteria oftálmica es la principal aportadora de vasos sanguíneos, ¿sí? Y bueno, la arteria oftálmica llega al ojo
entrando ya al nervio óptico antes de que éste salga del ojo, se mete y origina los vasos retinianos. Pero antes de eso, la arteria oftálmica origina las arterias o la arteria ciliar posterior larga y la arteria ciliar posterior corta, o arterias en plural, ¿sí? Y también a partir de estas, los vasos epiesclerales, los que van por fuera de la esclera, hasta que también se continúan como los vasos ciliares anteriores, una rama también ciliar anterior, ¿sí? Y vean cómo estos vasos que van corriendo por lo que está aquí de color amarillo, que sería eh, la retina, que van corriendo ahí los vasos de la retina. Si quitáramos todas estas cubiertas, veríamos la distribución de los vasos ciliares cortos, ciliares posteriores largos y ciliares posteriores cortos, de atrás hacia adelante, haciendo anastomosis muy importantes, como por ejemplo para formar el plexo ciliar entre las arterias ciliares anteriores y la parte más anterior de las posteriores largas, formando aquí un anillo o círculo arterial importantísimo, más o menos a la raíz del iris y también del cuerpo ciliar, o bien un círculo arterial menor en el borde pupilar, ¿sí? Hay una anastomosis aquí muy amplia que ahorita vamos a ver de manera más específica. Entonces, queda claro aquí por qué se llama túnica vascular, una gran cantidad de vasos sanguíneos. Ajá. Destacaría yo una parte que está justo donde sale el nervio óptico y es donde esto verde eh, se fusiona con la túnica fibrosa. Ahí hay un círculo arterial anastomótico, círculo de zinc, donde coroides y esclera se fusionan muy ampliamente. Y es un nicho interesante porque ahí hay una dotación de células de la respuesta inmune justo ahí en ese sitio. No es que no haya en lo demás, sí lo hay, pero ahí hay pues linfocitos, plasmocitos. Aún en el humano que tiene pocas células cebadas es posible ver células cebadas ahí. Entonces es un nicho curioso, interesante, en donde la lámina fusca, sea de la esclera o de la coroides o de ambas, ahí en este anillo arterial anastomótico, es para mí un compartimento interesante de, probablemente de respuesta inmune que no se ve en el resto de la coroides o que al menos va disminuyendo esa proporción de células hacia adelante. Entonces, este, no sé, ahí como si fuera una UVA anterior y una muy posterior con diferente propiedad inmunológica, ¿no? Y aquí otras representaciones de lo mismo, justo solamente para destacar la riqueza vascular que le da el nombre a la túnica vascular o úvea y que va desde la parte posterior del ojo hasta el borde pupilar con este anillo anastomótico, ¿verdad? Entonces aquí está el origen, la arteria oftálmica y directa e indirectamente formando todos los vasos o la mayor parte de los vasos que irrigan el globo ocular, ¿sí? Bien, esto es interesante porque hay conceptos que tienen que ver con esas características propias del ojo, las barreras hematoculares. Estas barreras, o sea, está muy irrigado, pero hay barreras. Por ejemplo, a nivel de la retina hay una barrera hematorretiniana interna, análoga quizá con no todos los elementos de la barrera hematoencefálica, pero ahí están. Y por otro lado, la barrera hematorretiniana externa, que reside en el epitelio pigmentario, gracias a que entre las células epiteliales de esta estructura hay una buena dotación de uniones estrechas u ocluyentes. O hacia adelante, la barrera hematoacosa, ¿verdad? Las uniones ocluyentes, eh,
entre las células del epitelio del cuerpo ciliar. O los vasos sanguíneos del iris también tienen una barrera formada por las uniones estrechas entre las células de los vasos sanguíneos del iris. Así que está muy irrigado, pero aparte tiene estas barreras que seguramente le confieren diferentes propiedades funcionales, diría yo, más orientadas, sí, o particularmente orientadas a eh, que no se monten fácilmente respuestas inmunológicas o respuestas inflamatorias casi casi ante cualquier cosa que circule por la sangre, ¿sí? Por otro lado, pues sí forman compartimentos distintos desde el punto de vista funcional, ¿no? Entonces, la riqueza de vasos sanguíneos va de la mano a estrategias de uniones estrechas entre los epitelios de vasos o epitelios del cuerpo ciliar del epitelio pigmentario que restringen o limitan o controlan el paso desde la vasculatura a ciertos compartimentos o de algunos compartimentos hacia la vasculatura también, ¿sí? Bien. Y bueno, llama la atención que desde el punto de vista arterial hay estas barreras, hay estas anastomosis intensas, y desde el punto de vista del drenaje venoso, pues es un drenaje venoso que sigue ah, de regreso a la vena oftálmica, ¿no? La vena oftálmica superior e inferior, a donde drenan las venas vorticosas que drenan al globo ocular, la mayor parte del globo ocular, eh, pues pueden tener como drenaje final al seno cavernoso o al plexo pterigoideo. Y no hay válvulas, de manera que estos sitios como de remanso de la circulación, pues puede hacer que haya fluidos hasta retrógrados, ¿no? Retrógrados, o que las alteraciones en el drenaje se manifiesten, no sé, por ejemplo, proptosis en el ojo, en la trombosis del seno cavernoso, probablemente hasta el edema papilar derivado de aumento de la presión intracraneana explica en parte esto. Entonces, el drenaje venoso es, entre comillas, un poco más descuidado que la irrigación arterial, ¿no? Bien, entonces la coroides podríamos definir así como la lámina vascular muy melanizada, localizada entre la retina y la esclera, que contiene vasos ciliares posteriores largos y cortos, cuya circulación se dirige hacia la región frontal del globo ocular, de atrás hacia adelante, y cuyo calibre va disminuyendo a medida que se acerca a la retina, justo para formar la lámina coriocapilar, ¿sí? Tiene esos espesores y aquí yo le pongo 4 capas de exterior a interior: supracoroidea o lámina fusca, la capa de vasos de gran calibre, la de pequeño calibre o de pequeños vasos, la coriocapilar, la más interna, y la membrana de Bruch o membrana vítrea de 1 a 4 micras de espesor, que tiene una conformación pues también muy especial, ¿sí? Y lo que les mencionaba, en los bordes del nervio óptico, en los bordes, obviamente, en la parte posterior del ojo del nervio óptico, la coroide está muy adherida, está más firmemente adherida a la esclera. Eh, este espacio virtual más adherido es atravesado, yo diría que bidireccionalmente, por láminas o bandas, tanto de esclera como de coroides, formando la lámina fusca de manera conjunta, con fibras de colágena, fibras elásticas, fibroblastos, macrófagos, melanizados, melanocitos, linfocitos. eh, Aquí no les puedo responder si reclutados o estos macrófagos son, como le llaman, tisulares ahí, autóctonos, o también hay algún reclutamiento basal bajo, plasmocitos o células plasmáticas y mastocitos, ¿no? Estas células rodean a este microambiente de la coroides en esta parte posterior del ojo. Ujú. Eh, y Justamente desde ahí hacia adelante se empiezan a identificar
espacios que podemos considerarlos como espacios linfáticos, ¿no? Histológicamente aquí vemos eso, la esclera, los grandes vasos, los pequeños vasos y la capa coriocapilar y hasta arriba el epitelio pigmentario que se ve muy rojizo y esa banda rosita, pues la porción fotorreceptora de conos y bastones. Luego acá a la derecha lo mismo, vean estos grandes vasos, la esclera está aquí, la lámina supracoroidea y el epitelio pigmentario, y aquí se ve esta lámina basal rosita que aquí se ve mucho mejor, que es la membrana de Bruch. Vean los capilares llenos de eritrocitos, unos vasos de un calibre mayor, la gran cantidad de melanocitos, y la imagen de esto a la microscopía electrónica la tenemos aquí abajo, ¿no? Retina, la capa fotosensible, epitelio pigmentario, los capilares de la capa coriocapilar, etcétera. Ujú. Bien, aquí en esquema tenemos lo mismo, ¿verdad? La coroides con supracoroides, grandes vasos, pequeños vasos, membrana coriocapilar y membrana de Bruch. Aquí algunos epónimos de antes, ¿no? La capa de Haller de grandes vasos, la de Seidler de vasos más pequeños y luego la membrana coriocapilar. ¿Ok? Bien, la membrana de Bruch, interesantísima desde muchos puntos de vista, es como un emparedado de fibras elásticas. La raya que puse aquí, donde está la E, habría fibras elásticas y a los lados dos capas de fibras de colágena y luego las láminas basales, ¿sí? Láminas, que el concepto de lámina y membrana no es igual. La membrana contiene a la lámina y la lámina es una estructura más fina con componentes distintos de la membrana basal, ¿no? Entonces, aquí lo interesante, pues, es ver esta relación del epitelio pigmentario con la membrana de Bruch y la capa coriocapilar con los fenestrados, ¿no? Con el endotelio fenestrado, aquí señalado por flechas, y vean la relación del epitelio pigmentario, aquí está la melanina, las melanosomas, las prolongaciones citoplasmáticas de estos y la envoltura de la porción fotorreceptora. En estos sitios más oscuros, como aquí logro identificar, membranas, perdón, uniones estrechas que son el fundamento morfofuncional de la barrera eh, hematorretiniana externa. ¿Sí? Bueno, más de lo mismo, para que vean la relación de la coroides con la esclera. Aquí este autor solo dice, tiene tres capas, la membrana de Bruch, la capa, la coriocapilar y el estroma coroideo. El estroma con los vasos grandes y pequeños. Y finalmente la esclera, ¿verdad? Entonces, uno de los, ustedes saben mejor que yo, de los cambios degenerativos a nivel de la membrana de Bruch, pues es la formación de estos nódulos pedregosos o drossens, stony nodules, formados por estas y otras moléculas, y que son y resultan pues de una manifestación temprana de degeneración macular relacionada con la edad. Yo creo que por eso es recordarlo, ¿no? Aquí lo mismo, en una galería de fotos para integrar este conocimiento. En la parte posterior, donde yo mencionaba esta adhesión, aquí tenemos, ¿no? Se ve, se identifica lo pigmentado como la coroides, se ha desprendido la retina porque no tiene aquí medios de fijación firme en todos lados, por eso se puede desprender, ¿sí? Con el epitelio pigmentario. Entonces, este es un compartimento interesante, probablemente pial, como el de la pía madre, probablemente como el aracnoides, ya que la esclera, pues es una eh, continuación con la dura madre, ¿no? Y bueno, el cuerpo ciliar, aquí tenemos una imagen vista por detrás del cuerpo ciliar, tenemos a la lente en medio, esa parte luminosa central por transparencia es el borde pupilar, ¿sí? Y a los lados todas esas estructuras plegadas blancas, los procesos ciliares, no los vamos a contar. Esta es la porción plegada, la porción plana, vean cómo tiene la plana unas estrías y en la parte periférica aquí tendríamos quizá los límites de la retina, la hora serrata, ¿sí? Entonces el cuerpo ciliar
pues se parece mucho a la coroides, solo que aquí vamos a encontrar justamente el epitelio o la capa interna no pigmentada, vean, no se ve pigmentado, se ve rosita. Ese es, voy a decirlo así, la continuación de la retina neural o sensitiva a nivel de la hora serrata, y el epitelio, la capa externa, la capa interna, perdón, del epitelio del cuerpo ciliar pigmentada como continuación del epitelio pigmentado de la retina. Vean, la gran cantidad de vasos sanguíneos, obviamente aquí tendríamos la membrana basal, la membrana de Bruch, la membrana basal, ¿sí? Y una membrana basal interna, que sería la membrana limitante interna de la retina. Aquí va a ser la lámina basal interna del epitelio ciliar. El estroma, células musculares, muchos melanocitos. Aquí vemos un acercamiento de alguna zona de aquí y vemos las dos capas, ¿verdad? Una pigmentada interna, o sea, pegada al estroma, una no pigmentada interna, vecina con bueno, con la cámara vítrea y hacia adelante con la cámara posterior del segmento anterior, ¿no? Vasos sanguíneos fenestrados, ¿sí? Y muchos melanocitos y pigmentos. Bueno, muchas fotos, aquí es de fotos para tener memoria visual, lo mismo que mencionamos, ¿verdad? El cristalino, la porción plegada, formada por los procesos ciliares, la porción plana, y vean esta porción, este borde irregular festonado, pues es la hora serrata, y esa telita que se ve, pues la parte más anterior de la retina visual, ¿sí? Quiero destacar porque desde Netter, este famosísimo ilustrador, pues se ha demostrado que las fibras sonulares no solamente están en los procesos ciliares, no solamente se forman ahí, sino también atraviesan o cruzan por sobre el epitelio del orbículo ciliar o orbículo del cuerpo ciliar o porción plana, pars plana del cuerpo ciliar hasta la hora serrata, ¿verdad? Bien, este está muy bonito, es muy viejo este texto, pero es muy bueno. Esquemáticamente, los procesos ciliares, cada uno de ellos, acá la hora serrata, y aquí tenemos diferentes estructuras, ¿no? A es la porción plegada, los cuerpos ciliares; B, la porción plana; C, la hora serrata; D, la degeneración cistoide. Esto que se ve así, este aspecto, es degeneración cistoide. Dicen que probablemente con la edad se va dando que la parte anterior de la retina muestre estas estructuras medioquísticas, aparentemente sin consecuencias funcionales, hasta donde he leído. Ajá. Y luego, pues la formación de estas crestas que cruzan la porción plana del cuerpo ciliar, ¿verdad? Aquí, vean, histológicamente, la retina desprendida, como puede ocurrir, no es patológico. Cuando es patológico, aquí vemos una tinción eosinofílica, rusita, como de algún exudado que está ahí, ¿no? Aquí probablemente es el artefacto después de la deshidratación del ojo, la hora serrata, el borde anterior. Aquí está la degeneración cistoide, miren, probablemente aquí también, y la continuación de estas al menos 9 capas, y la de afuera, la 10, en estas dos capas, ¿no? La interna no pigmentada, que sería como la continuación de la retina visual, y la pigmentada interna, perdón, externa, como continuación del epitelio pigmentario de la retina. Yo aquí le puse estas líneas para darle continuidad al corte, ¿no? La porción plana, la porción plegada, el iris, el ángulo irido. Acá está la córnea, acá iría la esclera, el ángulo irido corneal, el canal de Schlemm. Aquí puse, pues, para el retículo trabecular, ¿sí? Y vean la superficie posterior del iris, sí cubierta por un epitelio, ¿sí? Bueno, la estructura histológica del cuerpo ciliar es relativamente sencilla. Esto que se ve de verde muy bonito son fibras musculares. Vean la relación con el cristalino, los procesos ciliares. Así se llega a ver algunos trayectitos de la zónula ciliar, y hacia adelante el cristalino, la parte más anterior del tracto uveal. Esta micrografía electrónica de barrido es de un cobayo de hace muchos años. Vean, aquí están sus procesos ciliares. Ajá. Ya hemos mencionado lo del epitelio y lo que tiene el estroma.
estas células musculares aquí en la porción plana, rodeadas por una membrana basal cada una de ellas, ¿sí? Y noten cómo el epitelio ciliar, bueno, las fibras zonulares no se meten, no se insertan en los valles, sino aparentemente en el epitelio que cubre las crestas. Ahí se originarían estas fibras ondulares que acá la vemos en microscopía electrónica de barrido. Bueno, aquí yo me permití hacer un esquema para entender al músculo del cuerpo ciliar, ¿no? Fibras externas meridionales, la uno, que se insertan en esta estructura interesantísima para mí, el espolón escleral, muy cercano al seno venoso escleral o canal de Schlemm. Probablemente la contracción de uno, es decir, de las fibras meridionales, que tracciona la coroides hacia adelante, va a disminuir, o sea, va a acercar al cristalino a la corona ciliar. Entonces, al acercarlo, la tensión de las fibras zonulares sobre la cápsula disminuye. El cristalino se abomba un poquito más. Tenemos aquí en dos las fibras radiales o oblicuas, que esas por su dirección traccionarían a las fibras zonulares originadas en la capa interna no pigmentada del epitelio ciliar e insertadas en la cápsula del cristalino, y lo tenderían a aplanar. Lo puse entre comillas porque no lo aplanan, disminuye su biconvexidad, ¿sí? Y las fibras circulares o esfinterianas que circundan en el interior, por adentro del cuerpo ciliar, y que cuya contracción sería eh, eh, sinérgica con uno, ¿verdad? Con las fibras externas meridionales, que participarían ambas entonces principalmente en este abombamiento o mayor biconvexidad del cristalino para la visión cercana, ¿sí? Bueno, esquemas histológicos, les traje mucho porque de eso se trata esto, de ver muchas imágenes y reconocerlas. Es como la anatomía microscópica del ojo, ¿verdad? Músculo ciliar, espolón. Aquí la continuación del epitelio del iris, del epitelio del cuerpo ciliar. Y vean que ahora cuando se convierte en el epitelio del iris, ahora la capa interna que era no pigmentada está altamente pigmentada, ¿sí? Aquí, muy pigmentada, mientras que la anterior, la que va a formar el músculo dilatador de la pupila, está menos pigmentada y tiene una transformación, una diferenciación mioepitelial, ¿sí? Bueno, aquí más de lo mismo para ver el ángulo iridocorneal, el limbo esclerocorneal, el 2, el canal de Schlemm, el retículo trabecular, ¿sí? Parte, yo creo, del retículo trabecular, me saqué un ligamento pectíneo, es una estructura uveal para mí. Ajá, no sé si así lo consideren, pero está ya más allá, pues, digamos, de propiamente la uvea, por aquí el ligamento pectino circunferencial, y bueno, aquí está la raíz del iris, el ángulo iridocorneal y el estroma del iris 4 formado por la musculatura. Bueno, más de lo mismo en otra posición. Aquí tenemos córnea, esclera, B conjuntiva, el ángulo iridocorneal, la superficie anterior del iris sin epitelio, la superficie posterior con epitelio de dos capas, ¿sí? Que se continúa con el epitelio del cuerpo ciliar, que a su vez, después de cubrir a los cuerpos, a los procesos ciliares, se continúa en la porción plana, y hacia atrás, pues se va a continuar con la retina, la capa interna no pigmentada, y con el epitelio pigmentario de la retina, la capa externa, ¿sí? Bien, en blanco y negro, pero igual de bonito, bien representadas estas estructuras. Y aquí, vean, muchos nervios, Ns de nervios, ahí se ven los neurotúbulos y los demás citoplasma de células musculares con grandes cantidades de membranas basales ahí. Algunos les llaman lámina externa porque no están en la base propiamente, ¿verdad? Bueno, pues el humor acuoso, aquí están las dos epitelios planos, su superficie apical, los dominios apicales en aposición uno con otro, formando estos canales ciliares por donde circula lo que se filtró desde los fenestrados
a través de, tomado por las células pigmentadas internas, la capa interna, perdón, la capa externa, luego aquí un compartimento acuoso del cual se tomará este líquido para convertirlo activamente en humor acuoso, cuya composición aquí está esquematizada, ¿no? Agua, glucosa, sodio, cloro, aminoácidos, ácido ascórbico y otras cosas más, generando más o menos una presión de 23 milímetros de mercurio que ustedes miden en todos los pacientes que llegan a consulta. Esto es más de lo mismo, un poco más caricaturesco, pero es lo mismo. Aquí lo importante es reconocer justamente que la posición entre las dos capas es a través de sus dominios apicales, formando estos espacios luminales acuosos o canales ciliares, y vean la gran diferencia entre la célula pigmentada y la no pigmentada. Y vean la no pigmentada con una cantidad de mitocondrias brutal, ¿sí? Muchos pliegues basales, justamente para tener una superficie de secreción de humor acuoso hacia la cámara posterior. Y aquí lo mismo, ¿no? Vean, esta es la capa interna pigmentada, perdón, la capa externa pigmentada, la capa interna no pigmentada, aquí está la cámara posterior. ¿Ok? Y bueno, cambios con la edad. Bueno, el cambio más importante que se ha visto, no sé si tiene implicaciones importantes, yo creo que sí, es que con la edad el estroma se hace más denso, más eosinofílico o hialinizado, como dicen los patólogos, ¿verdad? Entonces, probablemente esto altere mm, la fisiología del cuerpo ciliar en términos de eh, la acomodación, quizá en términos incluso de la producción de humor acuoso. No lo sé. Bueno, acá me gusta mucho Néter y por eso lo traigo. Y aquí vean lo que vamos a pasar, el iris, ¿no? El iris. Ya estoy a 5 minutos de terminar. Miren, una representación del iris eh, en diferentes segmentos, en un iris marrón, en un iris azul. Quiero destacar principalmente, sí, aquí el grado de melanización es diferente, pero la formación de este círculo arterial interno del iris, el plexo iridial de vasos sanguíneos y la distribución de estas células contráctiles, ¿no? De manera radial el músculo dilatador de la pupila y circunferencial a manera de esfínter, el esfínter de la pupila, ¿sí? Y vean, acá está el cuerpo ciliar y la continuación del cuerpo ciliar con el iris, ¿sí? Vean cómo el esfínter solo está cercano al borde pupilar, mientras que el otro, son las células mioepiteliales de la capa anterior del epitelio del iris, van desde la base hasta prácticamente el borde pupilar. Histológicamente aquí lo vemos, esto es el esfínter del iris, la superficie anterior sin epitelio, la posterior sí, y el borde pupilar cubierto parcialmente y un poquito por el epitelio del iris, un poquito hacia la parte anterior, ¿no? Bueno, así se ve, se parece mucho a la coroides, se parece mucho al cuerpo ciliar, al estroma del cuerpo ciliar, ¿sí? Obviamente con ah, variaciones, pero hay melanocitos, hay células musculares lisas, el esfínter y el dilatador de la pupila, hay macrófagos, células dendríticas que fagocitan los macrófagos melanocitos, todo esto es el estroma, el mayor grosor y adelante, pues no es un epitelio, pero aquí las células superficiales tienden a tener un poquito más de melanocitos. Bueno, veamos a la derecha, cámara anterior y la superficie anterior del iris con melanocitos, otros melanocitos por acá, y en la cara posterior el epitelio. Sí vemos la capa posterior y la capa anterior. Los libros llaman epitelio anterior y epitelio posterior. Personalmente no me gusta. Es el epitelio de dos capas, derivado de la parte más anterior de la retina ciega y la capa anterior diferenciada a músculo dilatador de la pupila y la posterior
que en el cuerpo ciliar no estaba pigmentada y produce, bueno, es la principal, la última que produce el humor acuoso y las fibras sonulares, aquí está fuertemente pigmentada, ¿sí? Los vasos, pues aquí lo vemos, miren, aquí en este recuadro a la microscopía electrónica veríamos muchos melanocitos pigmentados con grandes espacios. Por aquí entra el humor acuoso, sí, algunos libros dicen, ustedes me corregirán, que hasta un 10% del drenaje del humor acuoso es a través de los vasos retinianos, pero cuando uno ve los vasos retinianos que son espirales con una capa de colágeno alrededor, que a veces pudiera confundirse con arterioloesclerosis. Uno diría, bueno, ¿cómo es que dejan pasar tumor acuoso? Pero algunos lo dicen, ¿verdad? Eh, y acá vemos la capa anterior pigmentada con una parte contráctil, que es el dilatador, y la capa posterior más pigmentada del iris, ¿sí? Bien, pues más de lo mismo. Aquí arriba a la izquierda un corte histológico del iris. Vean la parte posterior muy pigmentada. Eso rosita que se ve es el músculo dilatador y el esfínter de la pupila. Todo esto es el estroma. Acá abajo del lado izquierdo un ojo café, un iris café. Del lado derecho un iris azul. Y vean lo que les decía, estas arterias espirales. Por eso hay varios planos transversales. eh, Rodeadas por una capa de colágeno ahí, ¿no? Entonces, no sé si drene. Me parece que sí, pero bueno. Bueno, acá esquemáticamente lo que he mencionado, ¿no? Bueno, más de lo mismo, el iris, y ahí les encargo pues estudiar la inervación desde el ganglio simpático cervical superior, plexo carotidio, hasta el músculo dilatador de la pupila, ¿sí? Bueno, estos esquemas vale la pena tenerlos siempre en mente, son ya de hace mucho tiempo, pero muy buenos. Vean aquí el iris, la raíz del iris, hacia acá estaría un cuerpo, el cuerpo ciliar, la cara posterior pigmentada y con aquí representándose el músculo dilatador y la superficie anterior con muchas oquedades, orificios que fácilmente invitan a pensar que por ahí entra humor acuoso, aunque la mayoría tiene que atravesar esta red trabecular para llegar al canal de Schlemm que están aquí, ¿no? Vean esta estructura con una estrella, me cae muy bien, el espolón esclerocorneal que da inserción a a las células meridionales musculares del cuerpo ciliar y que yo, nada más por este hecho, no tengo duda de que quizá al contraerse hacen como una especie de apertura del seno escleral, ¿no? Bueno, más de lo mismo, estas representaciones esquemáticas son buenísimas, muy buenas. Aprovecho la de la derecha para destacar de nuevo las meridionales que terminan en estas expansiones en forma de estrella dentro de la pars plana y la coroides, las oblicuas y la que está con número 3 las esfinterianas, ¿no? Y bueno, la circulación de líquido, del líquido del humor acuoso, pues ya le hemos mencionado, es un tema relacionado con esto, pero también más del segmento anterior, ¿no? Recordar dónde se produce y la relación con la úvea, ¿no? O con el tracto uveal. Aquí lo mismo, cristalino, cristalino, ahí se van a insertar en la cápsula del cristalino. También ese es otro tema, pero bueno, aquí está la gran cápsula del cristalino de colágeno 4 y glucosaminoglucanos y las células que se llaman fibras del cristalino con llenas de estas proteínas solubles, ¿no? Las cristalinas alfa, beta y gamma y filencina, ¿no? Esa vascular, transparente, metaboliza 80% de la glucosa que ande por ahí, pero en exceso de glucosa se produce residualmente sorbitol, que se sabe disminuye la transparencia de las fibras del cristalino y opacifica a esta lente. Bueno, se ha estudiado cada vez más de qué están compuestas las fibras sonulares. Eh, Parece que hay fibrilina, algo similar a las fibras elásticas y también algunas de estas fibras tienen estriaciones parecidas a la colágena, ¿no? Bien, voy a terminar con esto. Denme un minuto más, por favor. Es una especie como de tributo a este hombre que conocí hace muchos años, no personalmente, sino cuando yo empecé a trabajar células de Langerhans de piel y mucosas.
Hice algunas cosas en ojo, sobre todo en la retina, microglía retiniana y algo en iris, en conjuntiva, hace muchos años, en 1988 para ser exactos, 90. Y después me llamó mucho la atención los trabajos de McMenamy. Aquí vean este artículo, se llama La distribución de células de la respuesta inmune o inmunes en el tracto uveal del ojo normal. 1977. Entonces describe qué hay ahí: macrófagos tisulares residentes, células dendríticas, mastocitos. El iris humano sí contiene mastocitos y hay una población de linfocitos en tránsito que están presentes en el tracto uveal de ojos normales, ¿no? Creo que se han caracterizado como TH1 y TH17, pero evidentemente pueden ser reclutados todavía más muchos de estos y otros macrófagos derivados de monocitos en situaciones inflamatorias. Tiene un trabajo posterior a esto sobre un modelo me parece, de cororetinitis o de retinitis autoinmune, me parece, ¿no? Entonces, donde ve pues, un incremento en las poblaciones de estas células. Y de sus trabajos me he volado estas fotos porque me parece que son pues muy demostrativas de esos trabajos ya ancestrales, ¿no? Esta es una preparación de toda la coroides completa, así como si fuera una lámina completa, no es un corte histológico. De hecho, aquello que ven en el fondo como poliédrico son las células del epitelio pigmentario, y en esta inmunofluorescencia demuestra macrófagos CD163 positivos. El anticuerpo reconoce un receptor scavenger, y estos macrófagos, se sabe, en la coroides de rata, pues eliminan detritos, protegen de daño oxidativo, secretan una citocina antiinflamatoria que es interleucina 10, son inmunomoduladores y entonces mantienen un estado de inmunotolerancia. Ajá. Si ustedes han oído hablar del concepto de sitio inmunológicamente privilegiado, eh, bueno, no directo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Impedir, un poco así como la microglía y los astrocitos cerebrales, ¿no? Que mantienen un ambiente de baja reactividad. Los astrocitos producen interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta que aplacan a los linfocitos, pero claro, dependiendo del estímulo, esto puede romperse y entonces vienen los problemas inflamatorios, ya sea infecciosos, ya sea neurotóxicos o ya sea autoinmunes, ¿verdad? Entonces, estos macrófagos se parecen más a lo que hoy conocemos desde hace tiempo como macrófagos tipo 2 o M2, que son la contraparte de los macrófagos M1, que son reclutados, es decir, que no son, como llaman los libros, tisulares, o sea, que están residentes, sino que son reclutados y se diferencian a macrófagos proinflamatorios y fagocitos demostrados por expresar CD68 y con un anticuerpo anti-CD68, pues se demuestra, ¿no? Y del lado derecho tenemos células dendríticas en el iris de rata identificadas con un anticuerpo anti-OX6, que hoy sabemos, bueno, desde entonces sabía que son células que expresan moléculas clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad, y entonces, pues pueden ser dendríticas o macrófagos que también lo hacen, ¿no? Estas son fotos también de trabajos de él. Vean, aquí se ve el iris y acá los procesos ciliares, ¿no? En donde vemos células dendríticas MHC clase 2 positivas. No es suficiente, pero es un requisito necesario tener moléculas clase 2 para eventualmente funcionar como presentadora de antígenos. Ustedes sabrán que estas, si lo van a hacer, pues tienen que captar antígenos, expresar moléculas de adhesión intercelular, citocinas que son inmunoestimuladoras, y hasta moléculas de adhesión para cuando se encuentran a un linfocito, a presentarle el antígeno que han captado, ¿no? A la derecha ven más aumentos de campos de esto mismo, ¿no? Arriba el iris y abajo procesos ciliares. Y bueno, aquí está
unas imágenes de este hombre que me cae muy bien, porque le entró a este terreno que en ese tiempo era poco complicadón. Estaba, por otro lado, Strehlen y otros trabajando sobre IACA o ACAI, esta respuesta inmune asociada a la cámara anterior. Y ya Peter Medawar había hecho estos experimentos de tolerancia al implantar dentro de la cámara anterior, pues pedazos de piel o de otras partes de otro animal, viendo que no había una respuesta importante, ¿no? Entonces, sin embargo, quiero terminar mencionando que el doctor Pedrosa hace muchos años en este libro, Inmunología de las mucosas, escribió un artículo y me pidió que me hizo el favor de que le donara dos fotografías en donde separamos el epitelio corneal con parte del epitelio conjuntival y hicimos una histoquímica para TPasa, tradicionalmente usada para demostrar células de Langerhans. Entonces vean cómo arriba la mayor densidad de estas células ATPasa positivas dendríticas están en el epitelio conjuntival cercano a la córnea y en la periferia corneal muy poquitas, ¿no? Este es en el centro de la córnea. Hoy sabemos que con otros marcadores prácticamente no hay zona del ojo o córnea, lo que acabamos de mencionar, iris, procesos ciliares, coroides, conjuntiva, bueno, hasta por acá cerca de la pía madre del nervio óptico, pues células con características de dendríticas y de macrófagos, por lo menos, ¿no? Y pues como no está nada de adorno en esto, seguramente, aunque no están como centinelas como en otros lados, pues sí lo están, pero con muchos mecanismos que hacen que en general el ojo tienda a la baja, o sea, que no respingue fácilmente ante cualquier estímulo antigénico, pero claro que lo puede hacer y de manera, digamos, destructiva en las uveitis posteriores, también en las anteriores, pero en las posteriores, dado que involucra al epitelio pigmentario y a la retina, bueno, es más catastrófico, ¿no? Y bueno, con esto quiero terminar dándole las gracias a todos ustedes por su paciencia y si hay tiempo, eh, tengo la capacidad de decir no sé cuando no sé, pero si hay preguntas, con mucho gusto o comentarios. Si alguien que quiera hacerle preguntas al doctor Armando, ¿No? aunque creo que nadie se anima. Armando, Eh, pues em, hablar. Sus órdenes, a mí pero sí me gustaría que tú lo mencionaste muy bien, el epitelio pigmentado de la retina, ¿no? ujú, Que en resumen, primero, cualquier estructura que mencionaste, cualquier parte del ojo, está propensa a tener una respuesta inmune, ¿no? E ujú, inflamatoria. Aquí ujú, lo interesante es lo que tú decías. Medawar agarra un pedazo de piel de un animal genéticamente diferente al otro, ¿no? Y lo meten ese pedazo de piel en la cámara anterior del ojo y ve que no hay una reacción inflamatoria importante. Pero ya, como tú lo mencionaste, no es porque no haya un tejido linfoide en el ojo, ¿no? En este caso, células inmunes. Más bien es porque hay una tolerancia activa a través de citocinas, de interleucina 10, etcétera, que inhiben la reacción del sistema inmune para atacar ese tejido extraño que se le mete al ojo, ¿no? Entonces, primero pues se decía, el ojo es un órgano que tiene tolerancia inmunológica, como el sistema nervioso central, por ejemplo. ujú, Y no es cierto, porque no es que no tenga células de respuesta inmunológica, más bien que hay una actividad de citocinas muy intensa en el ojo
que evita una Ujú, respuesta inflamatoria muy severa. Sin embargo, ok, ¿qué pasa cuando se rompen las barreras hematorretinianas, por ejemplo, con ujú, la llegada de una gran cantidad en explosión de células inmunes en respuesta a cualquier antígeno, ¿no? Entonces, así como tú lo mencionaste, eh, el epitelio pigmentado de la retina, bajo un estímulo, se vuelve también una célula presentadora de antígenos. ujú. ¿Estás de acuerdo? Sí, Sí. sí, sí, y Ujú. cambia su patrón de moléculas, am, digamos, que regulan la angiogénesis Ajá, por exacto. promotoras de angiogénesis, ¿no? O sea, si lo afectas, este factor derivado del epitelio pigmentario que inhibe a VEGF, y que Ajá, está produciendo apoptosis de células endoteliales, o sea, está regulando la angiogénesis de un órgano altamente vascularizado, ¿no? exacto. Sí, Pero al, efectivamente, al daño, no sé si menor, pero sí tiene la capacidad de responder, eh, a- pues a veces no responder activamente en aras de mantener la función ocular. ajá, ujú, Estoy hablando como si pensaran las células, pero a veces uno casi llega a pensar que sí lo hacen. Y otra, pues ni hablar, ¿no? Se han rebasado los mecanismos múltiples de tolerancia inmunológica, de regulación angiogénica, de mantener una apoptosis por varios lados del ojo, por ejemplo, la apoptosis de linfocitos que llegan a la cámara anterior por eh, la relación con el epitelio, el endotelio corneal, ¿no? ajá, Eh, eh, por vías proapoptóticas, es decir, una especie de tolerancia periférica, como podríamos ver, que creo que es una de las características del ojo. Es un órgano con muchos mecanismos, varios mecanismos de tolerancia periférica. ¿Sí? exacto. Sí, sí. Y bueno, y enfatizar que pues, es algo que nosotros vemos en el departamento de uveitis. Todos los pacientes que tienen algún problema inmune, ¿sí? Inflamatorio, en cualquiera de las estructuras que acabas de mencionar y destacar, ¿no? O sea, no solamente vemos pacientes con problemas inmunes en la coroides o en la uvea, sino también en esa capa que dijiste que a lo mejor no era muy importante de la plática, que es la esclera. Vemos Ujú, muchas enfermedades sistémicas autoinmunes que afectan a la esclera, siendo un ujú, tejido conectivo, ¿no? Entonces, ujú, hay una respuesta intensa en la esclera ante enfermedades sistémicas como eh, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico que forma complejos inmunes, o la granulomatosis con angeitis, o antes la enfermedad de Wegener, que es una vasculitis sistémica, etcétera, ¿no? O sea, realmente cualquier estructura con relación a la uvea o cercana a la uvea, etcétera, se puede ver afectada en las diferentes patologías que vemos del sistema inmune en el ojo, ¿no? Es muy sí, interesante. No se diga la sí, sí, córnea, etcétera, ¿no? sí, sí. Entonces Y creo por eso que ujú, decía que íbamos a hablar de UVA. Yo quise hablar de esclera justo por esta interfase esclera coroides, por lo menos, o esclera dura madre. Esa zona ahí de salida del nervio óptico es una ajá, zona, todo esto es un compartimento que muchas veces me recuerda, no exactamente, pero como si fuera un ganglio linfático aplanado, o sea, aplanado en el sentido de ajá, seguir la superficie interna de la esclera y la superficie externa de la coroides, por lo menos ahí, ¿no? en Y la más parte hacia posterior. adentro, Ujú, ajá, exacto. Y más hacia adentro, como si fuera la médula,
Ajá. de un ganglio, pues esa interfase coriocapilar epitelio pigmentario, ¿no? Ujú. En todo su trayecto, desde donde hay retina visual hasta el epitelio del cuerpo ciliar y el epitelio del iris. O sea, no es eh, que el ojo sea no reactivo, no es reactivo hacia muchos mecanismos de tolerancia, pero por supuesto que tiene la dotación de células, Ajá. pues para responder ante desafíos antigénicos cuando se rebasan esos mecanismos de homeostáticos, ¿no? De Exacto. tolerancia. Sí, sí. No, pues Armando, de verdad es una plática, a mí me encanta, ¿no? Que hablemos de todo, porque esta es la base para nosotros, porque Ujú. vemos la patología de la uvea precisamente, ¿no? Y porque esto nos hace comprender muchísimo tanto la irrigación de una, la relación con la otra, de las capas de cada una de las túnicas del ojo, etcétera, porque hay una respuesta inmune intensa en una gran cantidad de patologías sistémicas, tanto Ujú. no infecciosas, porque muchas son autoinmunes realmente, pero también como infecciosas. O sea, cualquier virus, bacteria, parásito, lo que nos imaginemos que puede estimular una respuesta inmune fatal para una persona en particular y llevarlo a la ceguera, ¿no? Sí, Entonces, todas estas estructuras que están llenas de unos vasos sanguíneos donde circulan linfocitos o tejidos donde hay macrófagos de base permanentes que dan una respuesta intensa, ¿no? Yo creo que para sí. nosotros o para mí me encanta y yo espero que para todos, porque este es entender la base de la respuesta inmune que nos lleva a un proceso inflamatorio en el ojo, ¿no? Ujú. Te Sí, así es. agradezco muchísimo y ojalá No, al contrario. después esperamos tener por ahí una sesión también cultural contigo Ok, para que nos mucho hables gusto. de Santiago Ramón y Cajal, porque mucha gente no ha escuchado tu plática fabulosa de Santiago Ramón y Cajal, que podemos hacer un paréntesis cultural en las sesiones y te volveremos a invitar, Armando. Muchas gracias. No, yo con mucho gusto, ya sabes, con mucho gusto y muy agradecido y honrado de estar ahí en su institución en Gracias, línea, Armando. eh, porque sé que trabajan muy duro el bien de muchos pacientes. Pues Bueno, éxito en tu curso, mucho éxito a gracias, todos en tu Armando. carrera. Un abrazo. Bueno, buenas noches a todos. En la semana Entonces, les informamos la próxima sesión. Las sesiones las vamos a hacer todos los lunes a las 7 de la noche y esperemos que los temas sean de su interés para que sigan asistiendo a estas sesiones virtuales. Gracias a todos y buenas noches. hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Armando. Bye.